Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Ruiz Ortega del tercer grado, grupo 3, turno vespertino. En esta ocasión les hablaré sobre el crecimiento y desarrollo económico y el modelo capitalista. Bueno, para empezar, ¿qué es el crecimiento y desarrollo económico? El crecimiento económico es el aumento de renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía en determinado periodo. El desarrollo económico es un proceso de transformación estructural que busca mejorar el sistema económico a largo plazo, de modo que todos los sectores productivos crezcan de manera equitativa y sostenible en el tiempo. El crecimiento económico sí reduce la pobreza, pero lo hace más en países con menores niveles de desigualdad, es decir, la elasticidad crecimiento-pobreza. Es mayor en países con mayor igualdad que en países con mayor desigualdad. Por lo tanto, para lograr una reducción de pobreza en el crecimiento económico, la desigualdad económica de un país no puede ser descartada. La desigualdad económica es la diferencia que existe en la distribución de bienes, ingresos, rentas en el seno del grupo, una sociedad, un país o entre varios países en sí. Ahora bien, ¿qué es el capitalismo y el neoliberalismo? El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. El capitalismo está fundado por la posibilidad de hacer fructificar el dinero obteniendo intereses. El neoliberalismo es un modelo económico que tiene como principal objetivo disminuir el papel del Estado en los asuntos comerciales. Por ende, criticaba la intervención estatal. Sin embargo, tiene otros principios, como la propiedad privada y el libre mercado, la privatización de empresas estatales. Ahora bien, en un país donde dominan las relaciones de producción capitalista, las dos clases antagónicas son fundamentales, las cuales son la burguesía o clase capitalista y el proletario o clase obrera. A esto agregaremos que Karl Marx vivió los efectos de la revolución industrial para constatar que la clase trabajadora recibía escasos beneficios. Marx aseguraba que la escuela clásica no tenía sustento histórico, al afirmar que las mercancías, el dinero y el comercio eran cuestiones naturales y no consecuencias de la historia. Decía que la sociedad capitalista estaba conformada por dos clases sociales, capitalistas y obreras, cuyos intereses son irreconciliables. En su obra El Capital, Marx analizó las bases económicas de la sociedad moderna, el modo de producción capitalista, la formación y la lucha de clases, así como las leyes que rigen el desarrollo histórico de la economía. Marx coincidía con los clásicos al decir que el trabajo era la única fuente generadora de valor, pero también aseguraba que el capitalista se quedaba con una parte de la parte del valor generado por el obrero. A esto se le llamaba la plusvalía. Además, Marx decía que el capitalista, buscando aumentar la producción, reinvertía parte de esta riqueza en tecnología, desplazando a los obreros y formando lo que se conoce como ejército industrial de reserva, mismo que reducía los salarios y generaba más miseria. También disminuía el consumo y aumentaba las mercancías en circulación, así como un círculo vicioso. Ahora bien, ¿cómo afecta el embarazo adolescente al desarrollo y crecimiento económico? Bueno, ¿cuánto ganan las madres adolescentes en comparación a otras personas? Esto va a depender mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy común ver a mujeres adolescentes, señoritas, embarazadas, y la mayoría siendo madres solteras que no tienen a alguien más que las apoye y a veces son abandonadas hasta por su misma familia, sus mismos padres las echan a la calle por el simple hecho de estar embarazadas. Bueno, ¿cuánto ganan en comparación con otras personas? Esto igual va a depender del lugar y la posición en la que estén las personas. Es muy común ver y decir que las mujeres embarazadas, en especial las adolescentes, ganan muy poco. ¿Por qué? Porque las personas que les dan el trabajo a estas niñas, a estas adolescentes, saben que ellas no tienen otra forma de conseguir trabajo o dinero y tratan de darles un trabajo un tanto miserable o no bueno para todas las personas, con un salario muy bajo o muy malo para ellas.
sin que puedan salir adelante ellas mismas o su bebé. ¿Son más propensas a la pobreza? Gran parte dice que sí, y esto es porque, como se los he dicho, no todas cuentan con alguien que las apoye o un capital con el cual puedan salir ellas adelante. Muchas veces se ven obligadas a trabajar y tal vez la mayoría no lo ha hecho antes en su vida y esto llega a ser un gran problema para ellas. Ahora, contribuyen en labores remunerados o pagan menos impuestos. Todos los impuestos van a ser aplicados a todas las personas y esto va a depender cuánto ganen. No va a pagar lo mismo una persona con un sueldo de 10,000 pesos mensuales que una persona con un sueldo de 100,000 pesos mensuales. Va a depender mucho de los ingresos que ganen mensualmente. ¿Los hijos de las madres solteras tienen igual o menos posibilidad de vivir en pobreza? Esto igual va a variar, pero la mayoría sí viven en pobreza, porque las mujeres que llegan a tener a estos niños siendo adolescentes, como ya se los reitero, no tienen una base económica de dónde sostenerse ni de dónde salir adelante con su niño. Ahora, ¿cómo se relacionan las clases sociales, la discriminación y el embarazo adolescente entre sí y con los indicadores macroeconómicos? Pues bueno, las clases sociales siempre han estado y es importante que todas las personas las conozcan y sepan a cuál corresponden, porque como lo vimos en la sociedad, todos siempre te van a tratar de recordar las clases sociales y muchas personas viven engañadas creyendo que son clase media, porque no les gusta decir que son clase baja, siendo pobres literal. Cuando la clase baja ya ahorita es algo muy común en México, una gran parte de México son clase baja, no hay mucha gente que sea clase media, pero mucha gente no lo quiere aceptar, simplemente se quieren vivir engañados creyendo que son clase media cuando en realidad no llegan a eso, y mucha gente que es clase alta piensa que es clase media, porque a ellos no les importa mucho o no están muy familiarizados o simplemente no les gusta mencionar mucho su parte del dinero, cuánto ganan y así. En cambio, las personas que son clase baja tratan de esforzarse por parecer clase media o no aparentar que son clase baja. Tratan de verse ante los ojos de las personas como una clase alta, clase media, literal. Y esto afecta mucho. ¿Por qué? Porque en una clase alta se tiene unos estándares de que las personas, un ejemplo, vamos a tomar el racismo que ha sido muy fuerte estos últimos años. Bueno, siempre ha estado el racismo presente. En los últimos años se ha hablado mucho más del racismo y esto es porque las personas están dándose cuenta de que todos somos iguales. Esto siempre ha sido mencionado, que todas las personas son iguales, no importa su color de piel, su raza, su orientación sexual, simplemente somos personas y ya, todos somos iguales. Pero esto influye mucho en clases sociales, porque hay lugares donde no pueden ser simplemente clase media o clase alta solo por su tono de piel o son discriminados solo por serlo. Las clases sociales se relacionan en discriminación y en el embarazo adolescente, porque como ya se los dije, en el embarazo muchas mujeres, muchas adolescentes son simplemente rechazadas por estar embarazadas y llegan a no conseguir trabajo y no tener ese sustento económico. Ahora, en la discriminación suele pasar. Muchas personas aún siguen siendo embarazadas y llegan a no conseguir trabajo y no tener ese sustento económico. Ahora, en la discriminación suele pasar. Muchas personas aún siguen siendo racistas o no les importa mucho la economía hoy en día. Simplemente esto es por el racismo. Hay muchos lugares donde no te dan el trabajo, donde ni siquiera te dejan que te presentes simplemente por tu tono de piel. Ven a un negro y a un blanco muy diferentes. A una persona negra
la tratan mal, la tratan como si no pudiera, si fuera insuficiente, mientras que a una persona blanca le dan mejores tratos, y esto es en algunas partes, no estoy diciendo que en todo, porque aquí en México no es muy común ver a personas negras o blancas, aquí se ve de todo. Lo que más se nota es la gente morena. Yo soy orgullosamente moreno, mexicano, y creo que es algo de lo que no tenemos que avergonzarnos, simplemente es algo con lo que tenemos que vivir. Mucha gente igual aquí en México trata de criticar o discriminar simplemente por el hecho de tener un tono de piel más oscuro, más claro, cuando en realidad todos somos iguales. Siempre se va a diferenciar en los valores que uno tenga y cómo sea ante el mundo. Ahora bien, ¿tiene importancia el factor social y político en lo económico? Yo diría que sí. El factor social siempre va a estar presente, siempre va a estar muy relacionado en la economía, al igual que lo político. Lo político siempre va a estar presente en nuestro día a día y más en la economía, porque va a estar muy relacionado y muy apegado a eso. ¿Por qué? Bueno, la pobreza es un efecto directo del capitalismo. Yo diría sí y no, porque como ya lo vimos en el capitalismo se llega a buscar otra forma de trabajo, de explotación más que nada. Como lo dijo Marx, no se reconocía el trabajo de los proletarios o la clase obrera. Simplemente quería que se le reconociera el esfuerzo y trabajo a las personas y que se les pagara lo justo. Mientras que la burguesía o la clase capitalista los explotaba y abusaba de su trabajo, porque sabían que no podían hacer nada más. Era más como, ah, no tienes trabajo, pues yo te doy trabajo, pero tienes que vivir explotado, literal. Y si no quieres, pues no es mi problema, no vas a tener dinero, tienes que trabajar sí o sí. Entonces era una forma de hacerlo. Ahora, ¿hay otros modelos económicos mejores o el capitalismo es lo justo? Pues hoy en día literal ya se ve casi lo mismo. Mucha gente vive en la ignorancia creyendo que, bueno, en especial adolescentes de mi edad, creen que ganar 1,200 pesos semanales es mucho porque ahorita no tienen gastos, ven ese dinero para ellos mismos. Simplemente no saben que ese dinero es muy poco y menos para mantener a una familia cuando un día la tengan. Hablando por mí, no me gustaría ganar 1,200 pesos semanales, me gustaría ganar mucho más, pero para eso tiene que igual trabajar, estudiar. Y no, bueno, mucha gente sigue creyendo que igual al terminar de estudiar te gradúas y consigues trabajo ganando millones, pero en realidad no es así. Siempre va a depender mucho de dónde estés, de las oportunidades que se te presenten y de cómo tú aproveches esas oportunidades. Todo va a depender igual de las personas, de cómo quieran seguir viviendo ellas, cómo quieran salir adelante. Bueno, ante esto igual podemos mencionar que todo va a depender más que nada de cada persona, cómo quiera tomar cómo quiera verse ante la sociedad y ante ellos mismos, porque mucha gente, como ya lo mencioné, vive creyendo que son clase media cuando en realidad no llegan a eso, son clase baja o clase baja extrema, literal. Hablo por mí cuando digo que yo me considero clase baja porque, bueno, tengo lo necesario, gracias a mis papás nos va bien, tenemos lo necesario para salir adelante. Siempre que ocurre algún problema de imprevisto con los carros que mi papá tiene, gracias a Dios los podemos solucionar económicamente, igual en cuestiones de salud, al hospital siempre que podemos, bueno, siempre que tenemos algo mal. Y todo va a seguir dependiendo de la economía y cómo siga marchando en un futuro, porque es muy importante aprender más de la economía y de cómo nos puede ayudar en un futuro. Simplemente hace años comprar un terreno te sería muy barato. Si tenías ese terreno donde estuviera muy feo, no importa dónde estuviera y las condiciones. Después de unos años, hoy en día ya lo podrías vender por muchísimo más de su valor,
¿Por qué? Porque se va escaseando ese terreno, lo que le va dando más valor. Mientras más escaso, más valor va a tener. Esto es como los minerales, mientras más difíciles de conseguir, más caros van a ser. Es casi lo mismo en terrenos. Mientras menos lugar haya, va a ser más el valor que se le va a adquirir. Pero bueno, esa es mi exposición. Me despido. Adiós.